entonces Dios me puso un tema que creo que es actual, que es práctico y que le va a bendecir. Porque mientras el Señor me lo daba, a mí me bendijo. Yo creo que si me bendijo a mí, le va a bendecir a usted. ¿Cuántos están en su corazón muy dispuestos para recibir la palabra, por sencilla que parezca, verdad? Y a lo mejor vamos a usar una escritura que le hemos dado vuelta muchas veces aquí, porque ¿cuántos saben que en las iglesias proféticas hay ciertas escrituras que siempre nos atraen y nos llaman la atención, verdad? Como que le sacamos jugo por un lado, por otro lado, entonces ya va a ver que es una palabra que le hemos dado vuelta muchas veces, la hemos rumiado, pero que en esta ocasión Dios nos va a hablar de otra perspectiva. ¿Cuántos alguna vez en su vida han estado en un tiempo de crisis? Ah, pensé que solo yo. Bueno, hay uno que otro aquí que no, ya está listo para irse al cielo. Pero de verdad yo creo que, aunque usted lo niegue, aún el nacer biológicamente es una crisis. ¿Sí? ¿Cuántos saben que provoca una crisis después que un bebé ha estado 9 meses en un medio acuático, que no hay luz, pegadito a la mamá, oyendo la arteria allí que le está palpitando, es alimentado directamente de la placenta y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, el bebé tiene que cambiar todo su sistema del medio acuático al medio aéreo y tiene que aprender a respirar, algo que nunca había hecho dentro del vientre. Se ha puesto a pensar. Es una crisis. Y de pronto quiere estar cerquita de la mamá y no, ya se lo llevaron y lo están bañando por allá. Están limpiándolo en ese momento con una mujer extraña que es la enfermera, que nunca la ha visto. Y de pronto estaba bien calientito y aquel aire acondicionado allí en el cuarto de labor de parto, ella les va a dar lástima, ¿verdad? Es la realidad. Y ahí estaba tan oscurito y quiere abrir los ojos y están aquellas lámparas fluorescentes del quirófano. ¡Qué crisis! Todos nosotros hemos pasado en algún momento por un tiempo de crisis, pero vamos a hablar de los tiempos de crisis que creemos que muchos y el mundo están llevando. Y vamos a usar esta escritura que le dije que las iglesias proféticas manejamos mucho. Vaya a Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 2. Muy conocido para todos, ¿verdad? Se trata de una viuda. Las viudas son personajes bien interesantes en la Biblia, muy importantes. Bueno, Segunda de Reyes 4, del 1 al 2. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Vamos a llegar hasta ahí por un momento. ¿Quién era Eliseo o qué era Eliseo en ese tiempo? Un profeta. Esta mujer bien emproblemada no acudió a la cooperativa ni al banco, no acudió a pedir dinero prestado. Ella sabía muy bien a dónde tenía que ir. ¿Cuántos de ustedes, cuando enfrentan una crisis, saben dónde deben de ir? Yo espero que usted sepa de dónde va a venir el consejo sabio y oportuno, porque muchos primero agotan todos los recursos del mundo y cuando les fallaron todos, entonces dice: voy a ir donde el profeta o donde el pastor o donde el apóstol a ver qué me dice o que ore por mí. Cuando realmente el primer consejo debería de venir de las autoridades de Dios en la tierra. De allí debería de venir la dirección. Ahora, claro, si usted en momento de crisis se acerca al líder espiritual o al ministro de Dios en la tierra, es porque usted va a estar dispuesto a creer la palabra que se le dé y va a seguir diligentemente las instrucciones que se le dan. ¿Cuántos me escucharon bien? ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo? Solo como 5. Así es que, profetas de Dios, si vienen a ustedes, en la cámara ya captó cuáles son los 5 que levantaron la mano, que sí están dispuestos a seguir las instrucciones. A los demás no los atiendan, por favor. Amados, porque a veces también
vamos donde el ministro de Dios, pero ya vamos con una idea preconcebida de cuál es la solución. Y solo vamos para hacerle perder el tiempo al ministro y después hacer lo que ya de todas maneras habíamos determinado en el corazón hacer. Entonces pues no es justo, ¿verdad? Pero bueno, veamos la condición de esta mujer, bien emproblemada. Mire, primero acaba de enviudar, ya eso es una crisis. Cualquiera que pierde un ser querido tiene una crisis emocional, mental. No digamos el esposo o la esposa con quien han vivido tantos años. Sí, ya tenía hijos mayores de edad o muchachos, es porque habían vivido juntos mucho tiempo. Y eso trae una unidad y trae una ligadura que cuando enviuda o se pierde uno de ellos, causa un dolor y causa una crisis. Número 2, sabemos que el marido, el difunto marido, era profeta porque se lo dice ella a Eliseo, hijo de los siervos los profetas o hijo de los profetas. Entonces yo puedo un poquito imaginarme la vida de esta mujer. No es fácil estar casada con un profeta o casado con una profeta. Son a veces un poco medio raros, ¿verdad? Como que andan por un camino diferente de lo que anda el resto del mundo. O sea que hay que ser una persona especial para estar casado con un profeta o con una profeta. Y yo creo que esta mujer, en medio de su crisis que acaba de enviudar, tampoco puede entender muy bien cómo es que su marido, siendo profeta, siervo de Dios, la dejó bien enjaranada. Si usted se fija, pues también no era muy buen testimonio, tiene doble crisis, ¿verdad? Este marido que ella tenía era siervo de Eliseo. Por eso es que ella donde va es donde Eliseo y le dice: tu siervo, mi marido, tu siervo ha muerto. La mujer, aunque sí va donde el profeta, yo entiendo ahí entre líneas que ella lo que busca es que Eliseo le resuelva el problema económico. Como quien dice, él era tu siervo, trabajaba para ti, mira a ver si te haces cargo de la deuda. Eso es lo que entre líneas yo puedo leer. ¿Usted entiende así? Aún por la respuesta que Eliseo le da, que le dice: ¿qué te haré yo? ¿Verdad? Este hombre, además de ser un siervo de Eliseo, entiendo yo que era un hijo ministerial que estaba siendo entrenado por Eliseo. Estaba en la escuela profética de Eliseo. Ahora usted sabe que los discípulos superan al maestro. Y si Eliseo anduvo 14 años con Elías para que le soltaran el manto, posiblemente este siervo tenía varios años de estar en el entrenamiento, pero todavía no era un profeta aprobado para que pueda funcionar como tal. Ahora, ¿qué es lo que la mujer heredó de este marido? Solo deudas. Porque cuando le preguntan qué tiene, solo una vasijita de aceite, que eso era lo menos que podía tener un hogar en Israel. Entonces lo que hereda ella nada más es deudas. Y aparentemente no tiene ninguna cosa, ningún mueble, no tiene refrigeradora, no tiene microondas, no tiene lavadora, no tiene nada con qué responder, ¿verdad? Porque cuando Eliseo le pregunta, pues solo tiene una vasija de aceite. Además de que los acreedores están queriendo llevarse a los hijos, quiere decir que artículos no tenía ninguno, porque si no se hubieran llevado primero la mesa de comedor, el juego de sala, de dormitorio. Aparentemente estaban bien pelados, hermano, así que por eso se querían llevar a los hijos. ¿Estaría en crisis esta mujer? Yo creo que sí. Ahora, los acreedores la andan buscando. ¿Cuántos saben que cuando alguien que tiene deuda se muere, los acreedores no esperan ni que lo entierren? Ya están ahí rapidito esperando antes de que lean el testamento a ver qué pueden cobrar y qué se van a llevar. Eso es así. Entonces esta mujer está con los acreedores ahí a la puerta, no tiene con qué pagar y su temor es que se lleven a sus hijos. Imagínense que acaba de perder al marido y lo que le quedan son los hijos, y está atemorizada porque está a punto de perderlos, porque los acreedores los quieren tomar por siervos, por sirvientes, por esclavos, para cobrarse con ellos, para ponerlos a trabajar. Ahora, qué bueno que ella supo bien a quién acudir. Ahora, si usted analiza la situación de esta mujer, yo creo que nadie quiere estar en sus zapatos. Su situación estaba difícil y era crisis hace miles de años como lo sería en este momento. Entonces, esto solo para ayudarle a entender cuál era la situación. Ahora, fíjese que el profeta no tiene ninguna forma natural de ayudarla. O sea, él no le dice: está bien, mira, llévate estas árganas de mazorcas o llévate este trigo
o aquí tengo oro para que lo venda. No, él le dice, no, ¿y qué quieres que yo te haga? Como quien dice, pues yo no tengo nada aquí con qué resolverte. O sea que el profeta no puede ayudarla naturalmente. Por eso le pregunta, pero ¿y tú qué tienes? Eso es lo normal, cuando le vienen a decir a uno, fíjese hermana que tengo una deuda de esto y esto, lo otro, y no hallo cómo pagar, y los intereses me han subido a no sé cuánto, y si no pago ahora me va a seguir aumentando. Lo primero que uno le dice es, hermano o hermana, pero usted tiene algo que pueda vender. Eso es lo primero, lo que el profeta le pregunta, es lo que uno normalmente pregunta. Por eso Eliseo pues le hace la pregunta de que con qué cuenta. Ella pues dice que solo tiene una vasija de aceite. Pero lo que yo quiero que usted entienda esta mañana, que para un profeta algo es suficiente. O sea, el profeta le pregunta, ¿qué tienes en casa? Ella, solo una vasijita de aceite. Yo entiendo que era una pequeña vasija, porque si no hubiese dicho un dron, una tinaja, era una vasija, era algo de mediano tamaño, como un pichel probablemente. Pero recuerde esto toda la vida, para un profeta algo es suficiente. ¿Quiere decirlo conmigo? Para un profeta algo es suficiente. Algo es suficiente porque es la base para multiplicar. Siempre el profeta necesita algo en lo cual basarse para multiplicar. Los profetas tienen inherente a ellos una unción multiplicadora en sus manos, porque es parte de la vida de Dios y de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios siempre es multiplicar, siempre es reproducir, siempre es sumar, siempre es añadir, siempre es aumentar cuando estamos hablando de bendiciones, claro está. Entonces esa naturaleza siempre va a estar en la vida de un profeta. La unción profética multiplica. Por eso es bueno sembrar en los profetas. Por eso es bueno, en las iglesias proféticas es bueno sembrar. Hermano Rigo hablaba hoy de lo importante que es el momento de la ofrenda. Sabe que el diezmo abre las ventanas de los cielos, pero las ofrendas se las mantienen abiertas para que siga fluyendo y que no se termine. Siempre que usted siembra en un profeta de Dios, está sembrando en una buena tierra que le va a hacer multiplicar su semilla. Pruébelo y usted verá que es así. Entonces hay una unción multiplicadora en el profeta, de la cual esta mujer se va a beneficiar. Una declaración es una palabra hablada. Cualquier declaración que el profeta hace, la palabra que sale de la boca del profeta, va a convertir ese algo en mucho. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero yo he tenido la experiencia de tener comida para 5 personas y que de pronto lleguen 15 personas y no es que le echo más agua a la sopa, solo declaro sobre la sopa y siempre hay suficiente para todos los que llegan. Y muchas veces servimos y todavía sobra, porque la palabra en boca de un profeta tiene un poder creativo, un poder multiplicador. Por eso el profeta le pregunta, ¿qué tienes? Porque con eso que tú tienes, si yo lo multiplico, si yo le proclamo, si yo lo declaro, si yo te doy una instrucción, ese algo va a ser suficiente para que tú puedas resolver tu problema. Por eso era importante qué es lo que tienes. Ahora, un hijo de Dios nunca puede decir no tengo. Nunca usted debe, fíjese que a través de toda la Biblia, cuando alguien llegaba a visitar a un profeta, y se lo voy a dejar de tarea que lo busque, dice, nunca te presentarás delante de los profetas con las manos vacías. Siempre que iban a visitar a un profeta, primero buscaban qué le iban a llevar. Porque la gente sabía, una porque Dios lo mandaba para darle honra al profeta, pero aún la gente sabía que cuando le daban, le sembraban, le ofrendaban algo al profeta y él declaraba una palabra, vendría multiplicación a sus finanzas o a su haber o a su sementera, vendría sanidad a sus cosas. Y yo meditaba el otro día muy profundamente en aquella mujer, en la tsunamita, que Eliseo pasaba por ahí siempre, por la casa de ellos, y esta mujer fue sensible, y yo decía, qué interesante, no fue el varón de la casa el que fue sensible, aunque posiblemente platicaba más con él por cuestiones culturales en Israel, pero la que fue sensible fue ella.
y le dijo al marido: mira, este siervo de Dios que pasa por aquí, ¿no te da pena que no tiene un lugar? Por favor, hagámosle un cuarto bonito, le ponemos una cama, una mesa, dice, me llama mucho la atención, una silla, una mesa, para que él tenga donde reposar. Aquella mujer fue sensible a las necesidades naturales del profeta Eliseo, y así le preparan el cuartito, y Eliseo ya tenía un lugar donde vivir y donde posar cuando pasaba. ¿Y qué ocurrió? Cuando esa mujer tomó esa acción, estaba sembrando en el banco del cielo. Esa mujer, ¿se acuerdan? Era estéril, pero Eliseo oró y ella pudo tener un hijo, y después al tiempo el hijo enfermó y murió. Dice, le dolía la cabeza y murió. Y entonces, ¿quién es la que fue? La mujer le dice al marido, pero ella dice, no, yo soy la que quiero ir. Ella sabía que si iba donde el profeta y el profeta declaraba, el niño iba a vivir. Y aún Eliseo quiso enviar al siervo, pero después entendió que no, porque no pasó nada con el siervo, que era él el que tenía que ir, porque a él le habían hecho el bien. Y cuando Eliseo fue, y dice que se puso sobre el niño, estornudó 7 veces y luego vivió. El entender ese misterio, amados, de lo que significa cuando usted le hace bien a un profeta, cuando usted lo atiende, cuando usted le da de comer, cuando le prepara una habitación, un lugar donde dormir, lo que puede significa quizá un hijo para una persona estéril, la vida de alguien que se ha muerto y que resucita. O sea, tenemos ejemplos en la Biblia. Entonces, cuán importante y cuán sensible fue esta mujer a eso. Entonces, vemos que esta viuda también fue sensible. Si el que busca ayuda crea la palabra del profeta, será prosperado. Y lo dice la Escritura: creed a sus profetas, confiad en Jehová vuestro Dios, creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces no solo basta la declaración del profeta, sino la fe del que recibe la palabra. Cuando usted ha recibido una palabra profética, amado mío, que usted sabe que viene de Dios, ¿cuántos la han creído? A ver, levánteme su mano. Qué bueno. No solo la crea en el momento, anótela, cópiela. Si se la dijeron verbalmente, pues escuche el cassette o vea el video, o anote la cita o la promesa que le dieron. Póngala en un lugar visible, declárela, porque cuando usted la pronuncia con su boca, eso activará su fe para que siga creyendo hasta que lo vea cumplirse. Pero usted tiene que tomarla como que ya fue hecho, como que ya salió de la boca de Dios, ya salió del corazón de Dios. Usted solo lo declara para que con su fe sea activado el cumplimiento de la promesa. Ahora, no deje que la duda baje de la mente al corazón. Usted crea la palabra de los profetas y será prosperado. Entonces, quiero que veamos cuáles son los efectos de una crisis para la persona normal o natural. Le voy a hablar de síntomas probablemente, pero la causa es la crisis. Ahora, esta mujer estaba en una tremenda crisis, pero esa no es la única forma de crisis que puede ocurrir. Ahora, esta, además de que había enviudado, estaban en riesgo sus hijos, estaba en la quiebra, en la bancarrota, o sea, se le habían venido todas las cosas encima. Y entonces le voy a mencionar 20 síntomas que pueden ser efecto de una crisis. Estos son los que se me ocurrieron, seguro que a usted se le pueden ocurrir otros más. 1, impotencia. No estoy hablando de impotencia sexual, ¿verdad? Estoy hablando de la incapacidad que siente uno, que no puede resolver un problema cuando está en crisis. Esta mujer se sentía incapaz, se sentía impotente, por eso acudió al profeta. Humillación. Era humillante ir y decir, mi marido murió y no me dejó nada. Es humillante ir y confesarle a alguien, no tengo cómo afrontar esta situación. Entonces, humillación es uno de los efectos de la crisis. Frustración. Frustración es cuando uno quiere resolver las cosas pero no puede. Entonces entra una frustración y la frustración la puede llevar al llanto, a la desesperación, a la depresión, a no querer vivir, a huir. Hay quienes por frustración mejor para evadir el problema, no afrontarlo, mejor huyen. Hay muchas maneras como se enfrenta la frustración. Enojo. Hay quienes también por frustración les entra ira, enojo. Alguien que, por ejemplo, una cosa sencilla,
tiene una emergencia, tiene que entrar a un lugar, no encuentra la llave, finalmente la encuentra, no abre la llave, por más que da, entonces le da frustración, viene enojo y hay quienes agarran a patadas la puerta, porque es una expresión de ira, de enojo por la frustración. Entonces le estoy hablando del hombre natural, las cosas que le pueden pasar cuando está en crisis. Temor, hay quienes en medio de la crisis comienzan a temblar y se esconden, tienen miedo, tienen temor. Eso le pasó a la primera pareja. Cuando Dios los confronta, entran en temor y se esconden. Huir, esconderse. Y el esconderse no solo es esconderse físicamente, a veces uno puede volverse introvertido, o sea, se esconde en sí mismo para no enfrentar la realidad, y eso es más común. Pero hay quienes inclusive este temor los puede llevar a querer huir de la gente, no querer estar donde hay mucha gente, no querer ser expuesto, como si la gente fuera a leer lo que está dentro. Entonces se encierran, se ponen candado por dentro, se meten llave, son herméticos, tan prudentes, tan herméticos que nadie sabe nada de ellos, a duras penas el nombre, porque no son muy expresivos, pero es por causa de que pasaron una crisis, no supieron superarla, entraron en temor. Y este temor le puede causar otro montón de cosas, ¿verdad? Como doble ánimo, indecisión, inseguridad. Inseguridad, siempre que uno ha pasado una crisis, viene inseguridad. Por ejemplo, el divorcio es una crisis. Toda persona que ha sufrido divorcio o abandono entra en inseguridad. ¿Por qué? Porque el primer sentimiento es: yo no tengo los suficientes atributos para retener a un hombre o a una mujer a mi lado. Hubo que divorciarse. Entonces entra la inseguridad. ¿Iré a poder? ¿Seré capaz? ¿Será que soy atractiva? ¿Será que alguien se puede interesar en mí? Y esa inseguridad se proyecta a otras áreas de la vida. Entonces, inseguridad es uno de los efectos de las crisis. Angustia. La gente que pasa crisis entra en una angustia, una ansiedad, y empieza a pensar: ¿y qué tal si pasa tal cosa? ¿Y si no llego a tal cosa? ¿Y si me dijeran aquí? ¿Y si no me dieran allá? Y entonces entra una ansiedad, una angustia del mañana. ¿Y qué tal si yo me muero mañana? Y las personas que acaban de pasar una crisis entran en un temor por sus hijos, por sus parientes, que los lleva a una angustia. Y muchos empiezan desesperadamente a trabajar para hacer un futuro para ellos, para dejarles algo material, o empiezan a tomar seguros de vida, porque viven angustiados, temerosos del mañana, de que algo les puede pasar. Alguien que acaba de perder un ser querido, tal vez por una enfermedad, por un accidente, un cáncer, entra en una angustia y piensa que le puede pasar a él, que él va a ser el próximo, o ella, o quizás sus hijos, y viven angustiados. Y los hijos no se pueden separar un poquito en la tienda porque les parece que se los van a raptar, los van a robar, y viven una vida de angustia porque no han superado la crisis que acaban de pasar. Le estoy hablando de la gente natural, no de usted. Yo sé que a usted eso no le pasa, eso es a los del mundo. Opresión. Opresión, amado mío, es que usted siente como que el ambiente se le viene encima, que hay un momento que siente que la cabeza le va a hacer binguín y le va a explotar, ¿verdad? Algo que no lo calienta ni el sol, que le apesta la vida. Donde entra usted se siente mal, se siente oprimido. Se pone una ropa y se ve gordo, y se pone la otra y se ve calvo, y se pone la otra y se ve chiquito, y etcétera, ¿verdad? Y lo que quiere es romper el espejo. Dice: espejo mentiroso, y es que no se da cuenta de que de la crisis se le cayó el pelo. Pero, o sea, la opresión no le permite experimentar el amor de los demás. Aunque la gente quiera tener atenciones con usted y quiere expresarle que usted es importante, la opresión que está a su alrededor no le permite sentirse amado. Siempre está viendo lo negativo de las demás personas. Ah, y este que me mandó esto, ¿no será que tiene veneno esto que me mandó? ¿Y qué interés tendrá? A saber que, porque la opresión nos hace ver demonios en todos lados y nos hace ver todo negro, todo en tinieblas. No podemos experimentar la libertad de vivir, de disfrutar la vida. Y vivir en opresión es horrible, hermano. De verdad que sí. Se va a acostar, siente que lo persiguen, se despierta en la madrugada
¿Y qué será? Sueñan cosas feas. Y bueno, parte de la opresión. Pero la opresión es generada de adentro, de la crisis del alma y de la mente. Porque muchas veces nosotros generamos fantasmas, generamos monstruos. Y cualquier cosita ya siente que es que lo están siguiendo, ¿verdad? La otra noche, hace como 2 noches, 3 noches, yo estaba ahí temblando con fiebre, el hermano Rigo no estaba. Era de frío, no porque él no estaba ahí para abrazarme, sino que tenía una temperatura, hermano. Y en la casa están haciendo una pequeña ampliación, llevan 1 mes, pero es pequeñita la ampliación. Y entonces hay unas bolsas y unos toldos para que no entre mucho el polvo y el cemento. Y entonces fue aquella noche que empezó a soplar el viento y a llover, no sé si ustedes se acuerdan. Hermanos, si esas bolsas hacían un ruido, que si yo hubiera estado en crisis, algo corriendo, porque parecía que estaban abriendo todo y desvalijando la casa, ¿verdad? Y yo me despierto y veo, es bien interesante el ruido que hacían con aquellas bolsas. Pero cuando uno está en crisis y está bajo opresión, todo le huele a demonio, aunque no haya creído en ellos, ¿verdad? Aunque esté en el mundo, pero sabe que algo le está pasando. Quebrantamiento es efecto de la crisis. Hay gente que después de una crisis quedan tan sensibles que lloran hasta con las novelas románticas de la televisión. Usted ha visto gente que se sienta y empieza a ver y están que se van a casar y ya están llorando porque se van a casar en la película. Y es parte de que la crisis pone muy sensible el alma, tan sensible que cualquier cosa le hace llorar. Y hay una graduación y cuando entran las muchachas con los vestidos largos ya están llorando en la graduación y lloran en las bodas y lloran en los nacimientos y lloran en todo, ¿verdad? Pero en sí es por una crisis interior, porque no hay un dominio propio, sino que las emociones están a flor de piel. Y sabe que hay gente que se queda estancado en esa crisis y en esa edad emocional. Y aunque pasen 10 años, 20 años, siguen así, que lloran cuando pasa algo, cuando un perrito, que el perrito le dio una fiebre, y empiezan a llorar, ¿verdad? Por la sensibilidad, porque las emociones están muy ahí a flor de piel. Vergüenza es efecto de la crisis. Toda persona que está en crisis o ha pasado una crisis, siente como que todo el mundo se da cuenta y que todos lo estuvieran señalando y que todos lo quedan viendo, y entonces sienten vergüenza. Y esa vergüenza les hace agachar la cabeza. Por eso el salmista dice, Él es el que levanta mi cabeza, Él es mi gloria. Porque cuando el enemigo a través de las crisis que provoca en tu vida, te provoca vergüenza, tú caminas con la cabeza agachada, no quieres ni levantarla, te da miedo que te vean, no quieres enfrentar a la gente, te quieres esconder. Y a veces se esconden detrás del rebozo, ¿verdad? Otros se pueden esconder detrás del bajo, no estoy hablando de María José, del instrumento. Podemos usar tantas cosas para cubrirnos o escondernos detrás de ellas, para agarrar un poquito de seguridad, pero en sí nos estamos muriendo de la vergüenza, como si todo el mundo leyera lo que nos pasó. Entonces, esto es efecto de la crisis. Quiero decirle que la mayoría de las crisis en nuestra vida las ha provocado el diablo, pero Dios se aprovecha de ellas. Amén. Otro, mire, solo voy por 10 efectos de la crisis. Número 11, confusión. La gente que acaba de pasar una crisis o que está en crisis anda en confusión. Y se puede confundir aún cuando le están dando la palabra del Señor. Una persona con un problema de crisis interior, aunque usted le esté queriendo hablar la verdad de la Biblia, siempre va a estar confundida. Y esa es la gente que hace preguntas raras en los discipulados. ¿Y por qué aquí dice tal cosa si debería de ser de tal otra? Porque tienen una confusión. En el espíritu tienen una cosa, en la cabeza tienen otra cosa, y cuando leen lo que dice el libro se les hace un total cóctel de fruta. Porque no pueden orientar, no pueden alinear las emociones con los pensamientos sujetos al espíritu. Porque eso es lo que ocurre. La confusión es eso, que se separa la mente de las emociones del espíritu. Y por eso es que hay una confusión, porque no están alineados. Nuestro Dios no es Dios de confusión. Él lo que hace con su verdad, con su amor y su palabra, es que provoca un alineamiento de nuestras emociones y nuestros pensamientos a la mente de Cristo, para que sea una sola verdad, una sola palabra, un solo sentir,
una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo, un solo. El Señor no es mucho, es un solo. Y no puede haber división ni confusión. Otro efecto de la crisis son heridas emocionales. Cuando hay heridas que se nos provocaron en la crisis, es, amados míos, como una herida física, natural. Y si no, díganme, cuando usted tiene una heridita, a ver, Titi, en esa quemada, verá que todo te va a dar ahí. Todo, si le sopla el viento, le va a dar a la quemada o a la herida. Si le tiraron un poquito de sal, le cayó justo en la herida. Medio se tropezó en algo, se tuvo que pegar en la misma herida. ¿Cuánto les ha pasado? Bueno, ¿cuántos alguna vez comiendo con ganas se mordieron el cachete o el labio? A ver, creí que solo yo. ¿Y qué le pasa? Todos los días se vuelve a morder el mismo lugar, ¿verdad que sí? Como le quedó hinchado, está más fácil, y a veces agarra creyendo que es el pedazo de carne y le da con ganas, que le sale sangrando. Así son las heridas emocionales de crisis. Todo le va a dar ahí. Lo quedaron viendo, ya le miró que lo quedaron viendo mal. Dijeron aleluya, de seguro por mí lo dijeron porque yo no decía aleluya. Todo es con usted, porque todo va a dar a la herida. El que está herido cree que todo es con él. Entonces la crisis provoca heridas emocionales. Y una persona herida es muy difícil de discipular a no ser que sea ministrada para sanidad. Una persona herida, usted la puede sentar 20 años en un discipulado y seguirá herida. Usted viene al cabo y le mira las mismas actitudes, los mismos rasgos, las mismas reacciones, aunque se sepa todos los discipulados y haya sacado todos los diplomas. Porque el asunto no es conocimiento. La madurez es cuánto caminamos en la palabra revelada. Así es que si alguien tiene heridas por crisis en la vida, lo primeritito es la sanidad del alma, la sanidad interior, para que de verdad la palabra pueda caer en una tierra buena, no resquebrajada por donde se fuga todo, ¿verdad? Sino que pueda echar raíces, la semilla, la palabra. Desconfianza. Toda persona que ha tenido crisis en la vida, y muchas veces cuando son niños, por ejemplo, vivir con un padre o una madre excesivamente autoritario, vivir con un padre alcohólico, vivir en casa solo, padre trabajando, madre trabajando, todo eso causa en el niño o en el muchacho una crisis tal que desconfía de todos, porque él no puede tener confianza con los padres que tiene, no sabe si van a llegar, si no van a llegar, en qué estado van a llegar, si llega ebrio, si no llega, etcétera, o que sus padres hayan cometido adulterio, por ejemplo. Entonces provoca una desconfianza en la persona, en el niño, en el muchacho, en la muchacha, que no confían ni de su propia sombra. Todo lo andan guardando, todo lo andan asegurando, todo le meten llave, siempre están pensando que alguien se va a burlar de ellos, que alguien quiere tomar provecho de ellos. Aun si alguien le regala algo, están pensando que tiene una intención, que le va a sacar después algo. Entonces son así, no dejan mucha entrada, no dejan que se les acerque mucho a nadie, porque desconfían de todo el mundo, hasta de sí mismos. Gente que desconfía tanto que hasta deja camaritas o deja cosas donde dejen las huellas digitales la gente para luego investigar quién fue o quién hizo. Siempre están desconfiando de todo el mundo, pero es por causa de la crisis no resuelta. Es horrible vivir así, porque si usted no puede confiar en nadie, porque todo ser humano necesita confiar en alguien, primeramente en el Señor, pero necesita tener amigos confiables, tener una esposa en quien confiar, un esposo en quien confiar, hijos en quien confiar, ¿verdad? Pero que a veces no confían ni que alguien les haga un mandado, porque piensan o que se los hace mal o les va a robar el dinero o algo va a pasar. Y pareciera que piensan mal de todo el mundo, pero el problema es una crisis no resuelta. Yo creo que cada uno de estos sería un seminario, hermano. Yo aquí solo les estoy así como pasando el plumero, ¿verdad? Dolor, toda crisis provoca dolor interior. Y hay dolor que hasta se manifiesta físicamente. Hay gente que por el dolor en una crisis se puede enfermar. Vienen problemas de úlceras gastroesofágicas, problemas en el nervio vago, vienen problemas de gastritis, viene asma, bueno, tantos problemas por el dolor. Hay quienes expresan el dolor, hay gente que es muy expresiva,
tiene dolor y pega 3 gritos y le dice 4 malas palabras a la persona que le ocasionó el dolor y se le fue. Pero hay otros que no pueden hacer eso, no pueden expresarlo. Entonces se tragan el dolor y en sus pensamientos y en su mente están anidando aquel dolor. Entonces se somatiza al cuerpo físico y se traduce en enfermedad. O alguien que por ser muy educado, ¿verdad? O por cosas de moral, no se atreve a expresar lo que está sintiendo y se lo traga. Y entonces eso puede provocar enfermedad también. El dolor es efecto de la crisis. Depresión. Depresión es cuando usted no tiene ganas de nada. No quiere que amanezca para no enfrentar el día. Y cuando ya sale la luz del sol, lo que menos quiere es levantarse. Si se tiene que levantar porque hay que ir al baño, no se quiere peinar, no se quiere lavar, no se quiere vestir, se pone cualquier cosa. Hay gente que usted ya le ve, ya es mala señal cuando anda con los jeans todos rotos y una camiseta de cualquier forma y toda desgreñada, ya usted sabe que empezó la depresión. O sea, es evidente, es visible, la gente se da cuenta. No quiere ir a su trabajo, no quiere nada, lo que quiere es dormir, descansar, acostarse y que no amanezca. La depresión es un efecto de las crisis no resueltas. Y eso es una de las cosas más comunes hoy día. Usted se asombraría de ver qué porcentaje de los habitantes de cada lugar están tomando antidepresivos. Yo creo que ese es el fármaco que más se vende hoy día, los antidepresivos. Tremendo. Amargura. La amargura, cuando hay una crisis y hay un dolor contenido, ese deseo de venganza que está dentro y la impotencia y la frustración se van convirtiendo en amargura. Amargura es como una depresión introvertida, por decirle, no quiere vivir, pero ni modo, tiene que hacerlo, y entonces reacciona como que, pues ya verán que sí lo voy a hacer. Es como un deseo de venganza, como un deseo de demostrar sí puedo, pero las motivaciones incorrectas, y lo que hace, lo hace como con enojo, se le mira en la cara, se le siente, cuando habla transmite esa amargura, y aún tal vez para disciplinar a los hijos o llamarle la atención a alguien, lo hace con amargura. Entonces esa amargura contamina. La amargura es consecuencia de las crisis no resueltas. Otra más, enfermedad, que lo mencionamos también como consecuencia del dolor. Y hay cantidad de enfermedades que llaman psicosomáticas, que no les encuentran cuál es el origen, cuál es la razón. Muchas de ellas son las alergias, erupciones en la piel. Cuando empiezan a salir erupciones y no se sabe y le buscan y le hacen, no, casi siempre es por un momento de crisis en la vida que afectó algo en un sistema, se disparó y quedó allí y no se ha podido revertir. Enfermedades, ofensas. Es decir, cuando uno pasa una crisis con alguien, con otra persona, uno toma la ofensa, se siente ofendido. Y mientras se sienta ofendido o tenga la ofensa, uno no deja libre a la otra persona emocionalmente, ni tampoco uno es libre. Porque siempre que se ha sentido ofendido por alguien, hay una ligadura, una atadura que le impide ser libre aún en el Señor. Por eso la Biblia es tan clara para los hijos de Dios, que cuando vengan al altar a dejar ofrenda, si recuerdan que alguien tiene algo contra él, deje la ofrenda, se ponga de acuerdo con la persona y luego venga, porque las ofensas afectan el espíritu y afectan el alma de la persona. Ahora, uno decide sentirse ofendido o no, ¿verdad? Porque uno puede renunciar a sentirse ofendido. La indecisión o la inseguridad, indecisión es que hoy digo que voy a hacer esto, después digo que voy a hacer lo otro. Salgo de la casa diciendo que voy a ir a hacer tal cosa, pero a medio camino se me ocurrió otra, entonces di la vuelta y me fui a otro lugar, no donde dije que iba. Porque hay una indecisión constante, me cuesta decidir. Si voy al supermercado y voy a comprar harina, por decir, ¿verdad? Y hay el Panadero, Gallo, San Antonio, qué sé yo, ¿y cuál llevaré? Voy a ver cuál es la más barata. Ah, esta es la más barata. Ah, no, pero ¿y qué tal si la más barata es de menor calidad? Voy a ver qué dice esto. Ah, pero esta tiene menos contenido. ¿Será que llevo esta? Pero esta se ve muy vieja, a saber si ya estará vencida. Y esta otra, pero como que se ve muy granulosa. ¿Cuál llevaré? Y al final no lleva ninguna, porque la indecisión es tal que no puede decidir. O a veces tiene que llamar al que va pasando. Señora, usted que tiene experiencia, dígame, ¿cuál de estas es mejor?
La gente indecisa termina haciendo lo que los otros le dictan, porque él no tiene la capacidad para tomar una decisión, aunque sea mala decisión, porque los temores de decidir mal. La gente que quizá de niño le dijeron que hacía las cosas mal, no puede decidir porque siempre tiene temor de decidir mal y de equivocarse. Y temor que lo van a regañar, ¿verdad? ¿Y qué tal si cuando llego a la casa mi mujer me dice que no era esta? Mejor no llevo ninguna, que la venga a comprar ella. Tormento mental. El tormento mental es algo horrible, porque es un acecho o un asedio de pensamientos negativos que le bombardean continuamente. El tormento mental puede ser cosas que le hacen creer o sentir que usted es o que usted no es. Y a veces son cosas muy chiquititas. Y puede estar atormentado una semana con una cosita. Pero agarra el pensamiento y le da vuelta y vuelve y lo envuelve y lo desenvuelve y lo vuelve a tomar y lo pone patas arriba y patas abajo y se lo cuenta a alguien para que le agregue otro poco y lo vuelva. Y puede estar atormentado y eso le impide tener paz. Pero eso es por situaciones de crisis anterior. Entonces, fíjese que le he dicho 20 cosas malas que producen la crisis. Ahora, ¿qué produce la crisis en un hijo de Dios? Yo le dije lo que le producía al mundo. Ahora vamos a hablar de usted, porque a usted no le pasan esas 20 cosas que hablamos. A usted le pasan las que vamos a hablar porque usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos aquí? Y los que nos van a ver por el video también, ¿verdad? Entonces, lea conmigo Romanos 8 del 28 al 30, porque aquí vamos a ver qué beneficiosas son las crisis, amados. ¿Cuántos quieren tener crisis en su vida? Bueno, después que leamos esto, yo creo que sí. Dice Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Todas, quiere decir conmigo, todas las cosas les ayudan a bien. Ese todas las cosas incluye crisis. Todas las cosas, incluyendo las crisis, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos creemos que hemos sido llamados de acuerdo al propósito divino? Yo sí lo creo. Usted no es un accidente, usted no existe por casualidad. Usted ha sido llamado de acuerdo al propósito santo de Dios. Así es que para usted es esta palabra. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos los hermanos de Cristo. Él es el primogénito, nosotros sus hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo no voy a tocar en este momento la teoría de la predestinación. Yo lo que quiero decirle es que si usted es un hijo de Dios, llamado conforme al propósito divino, entonces a Dios lo que le importa no es la crisis que usted está pasando. A Él lo que le importa es que usted va a vivir conforme al modelo del primogénito, porque ¿cuántos saben que Jesús tuvo que enfrentar crisis en su vida? Todo el tiempo. A los 12 años, perdido allá en el templo, me imagino, cuando quedó viendo, no vio al papá ni a la mamá. Tiene que haber sido una situación de crisis humanamente hablando. Bueno, desde que fue perseguido, cuando estaban matando a los primogénitos, era un momento de crisis, aunque él no estuviese consciente. El saber, sencillamente el saber que tenía una misión de parte de Dios que cumplir en la tierra y que no se podía adelantar ni atrasar del tiempo de Dios y que no podía dejarse manipular de la gente ni empezar a hacer milagros antes de tiempo, ya eso lo pone a uno en crisis. Pero él sabía que era llamado conforme al propósito divino. Él sabía que tenía que cumplirse en él y a través de él lo que Dios había determinado. Entonces los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque a Dios lo que le interesa es que a través de esa crisis
si Él mete su mano y usted está receptivo, todo lo tornará para bien, para que usted madure, para que usted aprenda a decidir, para que usted aprenda a caminar en victoria en esta tierra, porque usted va a caminar conforme al modelo, a la semejanza de Jesucristo. Él es el primogénito y en usted se va a cumplir todo lo que se cumplió en Jesús. Así que si usted fue predestinado para vivir en gloria, usted va a vivir en gloria. Usted ha sido justificado, usted será liberado en sus emociones y usted un día tendrá un cuerpo glorificado también, un cuerpo en adopción. Entonces, la crisis no es obstáculo para Dios, sino que es un peldaño para usted, para ir creciendo y alcanzar el propósito divino. De hecho, si usted no pasara crisis en la vida, no maduraría. Vamos a ver qué cosas producen las crisis en un hijo de Dios que sabe que todas las cosas le ayudan para bien. Número uno, una mayor búsqueda de Dios, porque usted sabe que el único que le puede ayudar a afrontar esa situación es el Señor. Entonces tiene que buscar a Dios con mayor vehemencia. Entonces es beneficioso. ¿Cuántos cuando están bien reventados buscan más a Dios? Espero que sí. Como que hay unos que lo buscan menos, porque no levantaron la mano, ¿verdad? Pero cuando tiene más necesidad, cuando se ven problemados, si usted es un hijo de Dios de verdad, es cuando más va a buscar a Dios, porque usted sabe cuál es la fuente, dónde está la respuesta, quién le puede ayudar. Ahora, si usted dice, no, y entonces ¿para qué ser cristiano? Entonces usted de verdad no había nacido de nuevo, perdóneme. Pero el que nació de nuevo, el que es un hijo de Dios, cuando le viene la tribulación, cuando le viene el quebranto, cuando le viene la crisis, cuando le viene la situación financiera, la situación de salud, sabe que es la oportunidad para buscar más de corazón al Señor. Espero que así lo haga usted, porque eso es lo que debe de hacer un hijo de Dios. Entonces hay una mayor búsqueda de Dios, hay un nuevo nivel de oración, o sea, somos empujados a que nuestra oración sea de un mayor nivel, de un más alto nivel, para poder sobrepasar el obstáculo, porque no nos vamos a quedar en el atolladero, no nos vamos a quedar en la herida, no nos vamos a quedar en la depresión, no nos vamos a quedar allí en el filo del abismo. Sabemos que tenemos un Padre, sabemos que Él tiene un báculo que nos va a sacar, y ¿a quién clamaremos? ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de Jehová. El que hizo los cielos y la tierra, no dará mi pie al resbaladero. Solo a Él lo puedo buscar. Me hace buscar más al Señor. No alejarme, sino buscarlo más, porque lo he conocido, porque sé que nada pasa en mi vida si Él no lo permite. Porque yo no estoy a merced del diablo, yo estoy bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, estoy escondida en Cristo, y todo lo que a mi vida viene es porque Él lo permitió. Entonces alzaré mis ojos a los montes. Entonces ¿a quién iré, Dios? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, no puedo ir a nadie más, Él solo tiene la respuesta. Entonces eso nos obliga a tener una oración más profunda, un mayor nivel de oración, una mayor confianza en el Señor. Porque si antes medio confiaba, ahora tengo que confiar del todo. Mire, amado mío, yo no sé usted, pero si usted es un siervo de Dios va a tener que pasar. Pero mire, cuando a uno le dicen, no, mire, esto no se cura con nada, puede tomar estas pastillitas para que medio se le alivie. Usted ya no puede ni depender de la pastilla ni del doctor. En el único que puede confiar es en el Señor, porque Él es el único sobrenatural que puede hacer las cosas que el hombre no puede hacer. Entonces, una mayor confianza en el Señor, una fe más activada. Eso es lo que las crisis producen en los hijos de Dios, un nuevo grado de fe. Cada vez que un hijo de Dios salta un obstáculo, salta de un nivel a otro, va a estar con un mayor nivel de fe. Y cuando Dios quiere llevarnos a un nivel de fe de lo sobrenatural y lo extraordinario, tendrá que permitir que seamos tocados en alguna área nuestra, para que podamos experimentarlo y hablar no solamente de boca, sino de algo que hemos caminado y que hemos vencido, porque si no, no tendríamos autoridad en lo cual estamos hablando. Es fácil hablar de resurrecciones y que nunca hayamos resucitado un muerto, ¿verdad?
Pero para hablar con autoridad de que el Señor resucita, pues yo creo que nos va a tener que tocar resucitar a alguno. Para hablar con autoridad de que Él es Jehová Rafa, ni modo, tendremos que pasar por enfermedad para ver que Él es Jehová Rafa. Para que usted pueda declarar que Él es Jehová Jireh, va a tener que pasar por necesidad económica. ¿Cómo va a hablar de Jehová Jireh si usted todo lo logra con su esfuerzo humano? Es que Jehová Jireh es un Dios sobrenatural que provee sin que usted se esfuerce. Él es la provisión, el que le manda las cosas antes de que usted las necesite. Y para experimentar todo lo que Él es, usted lo tiene que vivir. Las crisis sirven para que aumente nuestro nivel de fe, para que podamos escalar un pasito más, un pasito más. Dominio propio. Dominio propio es que la crisis no nos va a mover, no nos va a vencer, sino que vamos a tener templanza en el Señor para mantenernos firmes en medio de la sacudida. Así le muevan la rama, así le hagan con una vara, así le tiren piedras para ver si se cae. Usted se agarra con manos, con pies, con lengua, con lo que sea, y usted dice: aquí no me muevo, yo estoy injertado en la vid verdadera, aquí nadie me quita, nadie me arranca, pase lo que pase, yo sigo diciendo: Él es el Rey, Él es mi Señor, Él es Jehová Rafa, Él es Jehová Jireh, Él es Jehová Shammah, Él es Jehová Shalom, y nadie lo saca de ahí. Y aún los que se quieran reír y burlar, un día verán que sí, la verdad se convirtió en realidad, y que usted estaba hablando no nada más de boca, sino que usted sabía en quién había creído. Templanza se parece al dominio propio, y templanza es mantenerse ecuánimo en medio de todas las circunstancias y de todas las situaciones. Templado. Madurez. Hay muchas maneras de definir madurez. Madurez no tiene nada que ver con edad cronológica. Hay jóvenes muy maduros y hay mayores muy inmaduros. Entonces no tiene nada que ver con edad. Madurez tiene que ver con la habilidad en usted de sobrepasar las crisis y los problemas de la vida. Cada vez que usted sobrepasa en victoria una crisis, un problema y vence, usted va madurando un poco más. Pero si usted no sobrepasa, sino que se queda en el mismo círculo, con la misma situación, con las mismas heridas, con la misma depresión, usted no ha madurado. La madurez se puede evidenciar porque usted ya trascendió a un nuevo nivel y se nota. Es evidente, aunque usted no se dé cuenta, los demás lo notan. Crecimiento emocional. Ya usted no está sensible por cualquier cosa que le dicen o le hacen, sino que hay un crecimiento, hay una madurez también en cuanto a sus emociones, y no le afectan las pequeñitas cosas. Ya no está que con una cosita ya se puso mal, se puso turbado y se le dio vuelta a todo, ¿no? Sino que sabe manejar cada cosa en su lugar. Denuedo tiene que ver con la actitud de sobrepasar las cosas, con el arrojo, con el coraje para enfrentar las situaciones de la vida. Denuedo quizá es contrario a ser pusilánime. Pusilánime es aquel que le llueven las cosas encima, le tiran, le dan y ahí se queda, y pues ahí vamos a ver, vamos a vivir un día a la vez, mañana será otro día. Pero denuedo es que usted se levanta con la vida de Cristo, con la autoridad de Cristo, para tomar decisiones, para hacer ver y hacer valer lo que usted cree, lo que usted piensa, de acuerdo al Señor. El denuedo tiene que ver aún con hablar la verdad y no dejarse pisotear de cualquier manera, hablando siempre correctamente en la posición que usted sabe que le corresponde. Seguridad. Ya usted no está temeroso de los demás, sino que después de una crisis, usted, si la pasa correctamente con Dios, empezará a ser una persona más segura de usted misma y de quien está con usted. Van 10 cosas buenas. Número 11. A través de una crisis correctamente enfrentada con el Señor, usted obtiene identidad de hijo de Dios. Porque cuando usted cree quién es su padre y usted ve cómo su padre le responde y usted sale en victoria, usted va a saber con mayor razón que usted es un hijo. Que es un hijo, y precisamente los hijos son corregidos, son disciplinados, pero en medio de eso Dios demuestra su paternidad. Una crisis puede producir en un hijo de Dios determinación. Si antes no era determinado, si antes no sabía qué hacer, para dónde ir, a través de una crisis uno aprende a ser determinado. Mire, hay momentos, le voy a poner un ejemplo así bien dramático tal vez,
Cuando hay un accidente de tránsito, uno tiene que tomar decisiones y decisiones inmediatas. Hay personas que se quedan bloqueadas, no saben qué hacer, se quedan paralizadas, no saben qué decidir. Hay otras, ¿verdad?, que no les importa y salen como locas y pueden agarrar al que está herido, fracturado, lo tiran a la paila de un carro, lo terminan de quebrar y se lo llevan a la carrera porque su reacción es actuar y tal vez no. Hay otros que pueden, bueno, vamos a analizar el asunto, ya que él está boqueando, ya que se está, ¿a quién llamaré? ¿Será que llamo al doctor tal, al hospital, a la Cruz Roja? Y aquella pasividad, ¿verdad? Pero a través de una crisis correctamente pasada en el Señor, nosotros aprendemos a tomar las decisiones correctas con seguridad, con templanza, pero en la velocidad correcta, o sea, nos alineamos en el Señor. Ni los tiramos allá al carro que se termine de morir, ni tampoco empezamos a hacer un anteproyecto, a ver qué es lo que, sino que en el tiempo correcto se toman las actitudes o las reacciones correctas. Tiene que ver con dominio propio, tiene que ver con templanza, tiene que ver con guianza del Espíritu, tiene que ver con que nuestra mente esté clara y no esté atormentada. Tiene que ver con muchas cosas, pero cada crisis en nuestra vida Dios la usa para beneficio nuestro, para que vayamos madurando y vayamos cobrando seguridad en todas las acciones de la vida. Así es que usted tiene esperanza. De aquí que tengamos 98 años, ya vamos a ser maduros y entonces ya vamos a ser determinados y vamos a saber tomar las acciones correctas, ¿verdad? Qué bueno por los jóvenes que desde temprano están abrazando al Señor y quizá pues van a madurar antes que nosotros, que lo que nos tocó a nosotros. La autoestima correcta, no pensar ni más ni menos de usted mismo, porque tanto problema es una baja autoestima como es también una estima más alta de lo que debemos de tener. Una crisis en un hijo de Dios produce una mayor manifestación del poder de Dios, porque vamos a tener que darnos cuenta que todo lo natural queda sometido y que lo sobrenatural es lo que de verdad tendrá poder. Vendrá una mayor revelación de la naturaleza de Cristo en nosotros, a nuestra vida. Una crisis nos permite conocer mejor al Señor y cuál es su naturaleza y saber que Él va a responder, porque esa es su naturaleza, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él dijo que no nos dejaría y no nos abandonaría, porque sabemos que Él va a responder. Entonces, después que la hemos pasado, podemos decir que conocemos un poquito más al Señor. A través de una crisis aprendemos prudencia. Muchas veces se provocan crisis en nuestra vida por ser imprudentes. Hay personas que hablan de más o hablan cuando no deben o hablan al que no deben y se le puede armar un lío bien grande, ¿verdad? Y meterlo en un problema de crisis. Pero a través de recibir la ayuda del Señor y sobrepasar la situación, vamos a aprender a ser más prudentes. Vamos a salir con una visión correcta de lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios es y hacia dónde nos lleva, cuál es nuestro destino. O sea que siempre vamos a salir ganando. Va a venir una activación de los dones espirituales, porque cuando ya nos sentimos incapaces, impotentes, cuando hemos agotado los recursos humanos, entonces como que decimos, bueno, esto es sobrenatural. Vamos a tener que aprender a fluir aquí en el don de fe, dones de milagros, dones de sanidades, don de multiplicación, etcétera. Y entonces es una oportunidad para que se manifiesten en nosotros todos los dones espirituales, aún los que no están anotados ahí en Corintios. Vamos a ver en nuestra vida prodigios y maravillas a través de esa situación y vamos a tener una victoria manifiesta en nuestra vida. Mucha gente predica de un Dios de victoria, pero ellos están en una total derrota. Conozco muchos predicadores que predican de un Cristo victorioso, pero usted va a la casa de ellos y está todo patas arriba. Entonces, una crisis bien afrontada con toda la gracia del Señor, si eres un hijo de Dios, te llevará a una victoria manifiesta donde Dios comienza a ordenar tu vida. Te ordena tu familia, te la pone en la línea correcta, te ordena las finanzas, pone en orden la estructura del hogar, donde realmente haya
un altar para el Señor, pon en orden tus finanzas, tu moral, tu ética, todas las cosas las pone en orden. Esa es una victoria manifiesta. Victoria no solo es decir, me encerré 2 horas a guerrear y ya vencí, Satanás está vencido, y yo miré cómo caía, hay un rayo aquí y allá, y llega a la casa y está todo patas arriba. No, eso es misticismo. Victoria manifiesta es que las cosas naturales se alineen al orden divino, al orden de Dios, ¿verdad? Porque usted no pelea solo con cosas así en el aire. Ese mundo espiritual tiene un efecto en el mundo natural. Entonces, si en verdad usted ha vencido en lo espiritual, usted lo va a ver manifiesto en lo natural. No es que en lo natural todo se le está despedazando, pero usted dice que ganó no sé cuántas batallas después de tantos días de ayuno. No, la victoria tiene que ser manifiesta en lo natural, aunque se gane espiritualmente. Y siempre trae el orden divino, siempre trae el establecimiento de la verdad de Dios. Trae relaciones, armonía, trae paz, trae salud, trae bendición, trae prosperidad. Todo lo que Dios tiene enlistado como sus bendiciones en su palabra. Entonces, si nosotros vemos las cosas desde esta perspectiva, amados míos, realmente nos convienen las crisis más a menudo, ¿verdad? Para que podamos vencer más fácilmente. Bueno, nos habíamos olvidado un ratito de la viuda, pero vamos a volver donde ella. Vamos a seguir aquí en Segunda de Reyes, capítulo 4. Ahora vamos a leer los versos 3 al 6. No nos hemos olvidado de ella. Quiero que veamos el consejo que le da el profeta. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Fíjese, tenían que ser vacías y tenían que ser muchas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Ahora, fíjese que esta mujer seguramente la conocían en el vecindario. ¿Por qué pienso eso? Porque el profeta le dijo que fuera donde sus vecinos a pedir vasijas prestadas. Yo no creo que alguien va a ir donde un vecino que no le conoce a pedirle que le preste una vasija, ¿verdad? Si a usted le falta una taza de harina o de azúcar o un limón, ¿dónde va? A los que conoce, a los vecinos que conoce. No va a ir donde el extraño que acaba de llegar. Entonces, yo asumo que esta mujer era conocida en el vecindario para que pudiera mandar a pedir prestadas y que se llevaba bien con ellos, ¿verdad? Porque si se lleva mal con el vecino, no le va a mandar a pedir prestado un jarro tampoco. Ahora, fíjese que ella debería de hacer el trabajo sola con sus hijos y encerrada. Enciérrate con tus hijos. Está hablando de un nivel de fe. Por eso no le dijo: llama a los vecinos que vengan también, porque probablemente el nivel de fe de los vecinos será diferente. Sino que tú y tus hijos, los que están metidos en el problema, ustedes son los que van a creer, porque aquí no les queda de otra. Y eran los hijos a los que se los iban a llevar como siervos si no hacían lo que les decía el profeta. Y también nos habla de intimidad, hacerlo en secreto. Y luego, era un trabajo en equipo, pero era algo que tenían que hacer con diligencia. Tenía que ser diligente los hijos. No era que iba a decir: ya voy, espérate, cuando termine de jugar voy a ir. No, es que era: vaya, traiga las vasijas, y si terminó con aquel, vaya al otro, vaya al otro, vaya al otro. Era una situación de vida o muerte casi. Entonces tenían que ir corriendo y acatar la instrucción del profeta y trabajar en equipo. Seguir bien las instrucciones tiene que ver con diligencia. Y algo muy importante: todo lo que ellos iban a hacer iba a operar por la palabra declarada por el profeta. Pero lo interesante, y yo había leído muchísimas veces este pasaje, no me había percatado que el profeta nunca le dijo a la mujer qué era lo que iba a hacer con el aceite. Solo le dijo: ve a pedir vasijas vacías, no pocas, prestadas, que tus hijos las traigan, vas a llenarlas de aceite y punto. No le dijo qué iba a hacer. Solo le dijo que cuando llenara cada vasija la pusiera aparte. O sea que tenía que ser diligente, pero no inventora. Porque si ella se pone a inventar qué es lo que va a hacer, pues voy a exportar el aceite o se lo voy a vender a
ahí a Númar para que se inventa, ya no funciona la palabra del profeta, solo que las pusiera aparte. O sea que esta mujer actuó en fe, creyendo solo a la palabra del profeta, que él le iba a dar la solución, siguió las instrucciones sin saber cómo iba a ser el asunto. O sea que la palabra del profeta tenía la capacidad de producir aceite para llenar todas las vasijas. Recuerde que ella solo tenía una vasija de aceite, pero iba a traer de todos los vecinos muchas, no pocas. Y por la palabra de él, ella creía que la palabra que él había lanzado era suficiente para que de esa vasijita pudiera llenar todas las vasijas que quisiera traer. Ahora, esa mujer necesitaba creer a la palabra del profeta. Esto no tenía lógica. Si ella hubiera sido muy matemática o muy intelectual, le hubiera dicho de primer, o de esas que saben más que el Señor o saben más que el mentor, y le hubiera dicho: ay, profeta Eliseo, pero ¿cómo se le ocurre si la vasija que yo tengo solo es de 2 galones? ¿Y cómo voy a llenar 40 o 50 vasijas de una de 2 galones? Si hubiera puesto a discutir, no le viene el milagro. Así es que cuando un profeta le dé una instrucción, no le busque 3 pies al gato, no empiece a buscar pelos en la sopa, no le ponga salsa a los tacos tampoco. Usted haga lo que le dicen y punto, no le agregue ni le quite. Siga la instrucción que le va a funcionar, porque es por la palabra que le dieron, no por la lógica, es por el poder creativo que tiene la palabra, y eso es lo que le va a funcionar. Usted crea y haga, y punto. Hasta después, mire lo que pasa, Segunda de Reyes 4:7. Vino ella luego, o sea, cuando ya cesó el aceite, ya llenó todas las vasijas, hasta entonces lo contó al varón de Dios, el cual dijo, hasta ahorita le dice cómo es que va a resolver el problema, antes no le había dicho: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ahora, fíjese que hasta este momento ella sabe para qué obedeció, pero lo interesante que esta empresa aceitera que hicieron en un momento, por fe iba a dar lo suficiente para pagarle a los acreedores y para vivir el resto de la vida ella y sus hijos. Es decir, que este profeta además indirectamente declaró aún el precio que le iban a pagar por el aceite o por cuánto lo iba a vender, porque él ya estaba declarando que lo que le iban a dar le iba a ser suficiente para vivir ella y sus hijos. Sí tiene poder creativo la palabra. Y mire, yo estoy más que convencida, cuando un profeta da una palabra, sí, por muy inteligente que sea el que va a vender o el que va a comprar, se va a someter al espíritu y va a vender al precio que el profeta dice, o va a comprar al precio que el profeta dice, porque Dios lo dijo. Entonces las cosas son así, no son de mucha lógica. Ahora, amados, en un mundo en crisis, yo creo que la iglesia profética es la solución. Solo hermana Rosita lo cree. Gracias, hermana, por estar conmigo. Otra vez, en un mundo en crisis, la iglesia profética es la solución. Gracias, hermano, ya como 50 están conmigo, gloria a Dios. Alguien dijo aleluya, ¿verdad? Ahora, la dirección vendrá a través de los profetas de Dios que han sido procesados, como fue Eliseo. No es cualquiera que se dice profeta o probeta, hermano. Es de un profeta procesado, que le oye a Dios y que tiene poder y autoridad en la palabra que declara. De allí va a venir la dirección. Sabemos que el profeta de profetas vive dentro de nosotros, pero la palabra declarada en boca de los verdaderos profetas será la respuesta, pero los verdaderos profetas tienen una misión también. Una es que deben ser sensibles a un mundo que está en crisis. El ministerio profético no solo es para darle dirección a la iglesia. El ministerio profético es para traerle orden y dirección al mundo. Aunque en la iglesia tenemos crisis también, pero afuera en el mundo hay una crisis de identidad, crisis de valores, crisis económica, crisis de todo tipo. ¿Y quién le va a dar la dirección sino la voz profética, la palabra del Señor? Y esa manifestación profética del último tiempo va a ser con milagros de multiplicación. Por eso escogí ese pasaje, porque los entendidos se van a quedar con la boca desencajada.
Los economistas no van a entender cómo pasó. Los que han predicho o han hecho predicciones lógicas de cómo va a decaer la moneda, no van a entender cómo el empira agarró las plumas de nuevo. O sea, cosas van a pasar que nadie va a poder explicar, porque esto no es lógico, esto no es de explicarlo lógicamente. Entonces, amados míos, pero para eso usted lo tiene que creer y tiene que someter su cabezota al Espíritu de Dios. Ahora, si decimos que la iglesia profética es la que tiene la respuesta para este tiempo de crisis, perdón, nosotros vemos en el libro del profeta Joel, él nos está hablando de lo que es la iglesia del último tiempo, la iglesia del último día. La profecía de Joel nos habla, ya la vamos a ver, del derramamiento del Espíritu Santo sobre gentiles y judíos, sobre varones y mujeres, sobre siervos y siervas, sobre jóvenes y ancianos. Esta profecía de Joel detalla que la manifestación de este derramamiento del Espíritu Santo tendrá una manifestación netamente profética. ¿Por qué le digo que es netamente profética? Leamos Joel 2, 28 y 29. Y después de esto, y si usted lee lo que es esto, los versos 26 y 27, está hablando de restauración. Está hablando de las eras llenas de trigo, lagares llenos de vino, de aceite. Dice que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Lo puse en negrías para que vea que las manifestaciones y las evidencias son proféticas. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos, ¿qué dice? Soñarán sueños. Esa es una manifestación profética. Y vuestros jóvenes, ¿qué? Verán visiones. Es una manifestación profética. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y aquellos días nos habla del último tiempo, antes de que venga el Señor. Ahora, nosotros estamos esperando esta manifestación gloriosa. Y le decía que los profetas de hoy día tienen una comisión de parte de Dios, y esa es activar al resto de la iglesia en la unción profética. Los profetas de hoy día no se pueden quedar solo ellos profetizando y decir yo soy el profeta de la casa o yo soy un vaso profético en la casa. Yo meditaba esta mañana mientras estábamos adorando al Señor, estábamos en la alabanza, y yo decía, en una iglesia profética tiene que levantarse alguien con una palabra profética, con una profecía, como ocurría en la iglesia del primer tiempo, que inclusive eran tantas las palabras que tenían que hacerlo en orden, por turno, uno primero, otro después. Entonces, si somos una iglesia profética, deberíamos de estar viendo las manifestaciones de una iglesia profética, porque la naturaleza de la iglesia siempre fue apostólica y profética. Entonces, los profetas de las casas proféticas tienen que activar o impartir al resto de la iglesia para que ellos fluyan bajo ese manto profético. El ministerio profético tiene la habilidad dada por Dios para impartir y para activar a otros. Ningún otro ministerio como el profético para impartir y para activar. Ahora, la activación siempre traerá como consecuencia el fuego a la iglesia. Siempre que hay una activación, siempre que hay una impartición, viene el fuego de Dios. Ahora, ¿qué entendemos por fuego? ¿Qué significa? El fuego se manifestará, número uno, en sed por la presencia de Dios y amor a su palabra. Fuego no solo es brincar y saltar y revolcarse. El fuego se manifiesta porque la gente ama la presencia de Dios. Y el hermano Rigo casi lo dijo esta mañana, pero como él es tan cortés no lo dijo, pero yo se lo voy a decir. Cuando hay agradecimiento, cuando hay fuego de Dios, cuando hay gratitud, cuando hay sed por su presencia, uno está en la iglesia media hora antes de que abran, no una hora después de que abrieron. Entonces, cuando la gente llega una hora más tarde al culto, es señal de que no hay fuego en la iglesia. Que están los tizoncitos ya medio que ya, el pábilo que humea y la cañita casi cascada. El fuego siempre trae amor por la presencia de Dios,
Anhelo por adorar al Señor. Deseo por estar en la congregación de los santos. Anhelo por adorar al Santo. Deseo por la palabra de Dios. Un deseo vehemente que uno no se quiere levantar, no quiere ni ir al baño, no quiere tomar agua, no quiere hacer nada. Quiere estar metido en la atmósfera de la unción. Quiere estar metido en la palabra del Señor. Eso es fuego de Dios. Y en una iglesia profética siempre hay fuego de Dios. Cuando uno lanza una verdad, la gente grita, brinca, se enciende. No necesita estarlos puyando, así como ha visto hay unos palitos con baterías y una puya que le hacen al ganado para que camine. A veces uno se siente así, desde aquí yo me siento que tengo a veces una pullita para que algo hagan, reaccionen, digan. Pero cuando en la iglesia profética el fuego de Dios está, la gente dice amén, la gente dice aleluya, la gente brinca, la gente se emociona porque recibe aquello en su espíritu y quiere tragarse la palabra y levanta la Biblia y hace y brinca y algo pasa porque del espíritu viene el fuego que le tiene que mover la sangre, porque si no se la mueve pues algo está mal, ¿verdad? Una evidencia del fuego en la iglesia profética: las salvaciones masivas, los milagros y sanidades sobrenaturales. Fíjese que con esto no le estoy diciendo que todas las masas que se conviertan o vengan a Cristo van a venir a la iglesia, a nuestra iglesia, no. Pero la iglesia profética habla los aires, declara salvación, activa la salvación, proclama, profetiza, hace por aquí y por allá. La salvación se ejecuta. A usted no le preocupa si se ubicó aquí o Dios lo ubicó allá. Lo que importa es que la palabra está cumpliendo aquello para lo cual fue enviada. Y Dios ubica a cada quien en donde va a funcionar correctamente. Pero las salvaciones siempre a la par vendrá. Los milagros extraordinarios, las sanidades sobrenaturales siempre acompañarán a lo profético. Y por supuesto, si hablamos de la iglesia apostólica, pero ahorita estamos hablando de lo profético, porque mientras no fluya lo profético, no se establecerá lo apostólico. La iglesia bajo un manto profético será la voz de Dios a un mundo en crisis. Eso es lo más importante que yo le quiero dejar esta mañana. En momentos de crisis, cuando allá afuera hay mucha crisis, la respuesta es una iglesia profética, porque esa es la voz de Dios, es la respuesta que el mundo está necesitando y que el mundo está esperando. Nosotros tenemos la voz de Dios. Nosotros seremos la voz que clama para ellos en el desierto, provocando que los montes sean bajados, provocando que lo que está hundido se levante, provocando que lo que esté torcido se enderece, provocando que lo que está áspero se alice. Nosotros deberíamos de ser la voz de esperanza para un mundo en crisis. Eso es lo que hace una iglesia profética, es pregonera, es vocera, es pregoneros de la verdad de Dios. Pero tiene que empezar por la impartición y la activación dentro de la casa. Tiene que empezar por provocar el fuego dentro de la casa. Y el fuego usted no lo puede parar. Una vez que el fuego se enciende adentro, tendrá que salir. El fuego se va a esparcir y no habrá quien lo pare, quien lo detenga. Pero Dios está interesado en que nosotros entendamos para qué nos llamó. Si creemos que somos una iglesia profética, si creemos que hay un manto profético o varios mantos proféticos en la casa, debemos de comenzar a operar y a funcionar bajo esa verdad establecida por el Señor.